Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Karin de León, soy parte del equipo de Vestex. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario que le hemos llamado Navegando por el nuevo panorama arancelario de los Estados Unidos. Sin duda es algo que nadie esperaba, no solo en Guatemala, sino que alrededor del mundo. Así que la idea del seminario de hoy es poder compartir con ustedes no solo la legislación y qué fue lo que salió publicado en la orden ejecutiva, sino más bien cuál es la interpretación para el sector de vestuario y textiles, cómo deben aplicarse estos aranceles. Y también vamos a revisar un poco el análisis de cómo está o cómo queda Guatemala en relación a nuestros principales competidores. Tal vez antes de dar inicio a algunas cuestiones de logística, primero comentarles que sí vamos a tener traducción simultánea. Para las personas que no están familiarizados con esto, pueden ubicar en el menú de la parte de abajo de su pantalla, va a aparecer en donde dice más y aparecen unos puntos suspensivos. Al oprimir en esa opción, tiene que aparecer una figura que es como un mundo, y ahí es en donde pueden seleccionar si ustedes escuchan la presentación en español o en inglés. Luego también explicar cómo va a ser la parte de preguntas y respuestas, pues en este momento todos los asistentes, para que tengan un mejor funcionamiento, están en silencio. Vamos a manejar las preguntas y respuestas de preferencia hasta el final. Pueden colocarlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, o pues levantar la mano y al final las vamos a ir moderando. Así que para dar inicio, quiero presentar a nuestra expositora del día de hoy, Natalie Hanson. Natalie es una buena amiga del sector, es una profesional con más de 30 años de experiencia en temas de comercio exterior. Ha desempeñado cargos tanto en el sector público, en distintas oficinas de Estados Unidos, como en empresas privadas. Solo para mencionar algunas de las oficinas y de su expertise en la parte de gobierno, trabajó en la oficina de representante comercial de Estados Unidos, USTR por sus siglas en inglés, en donde ocupó el cargo de representante comercial adjunta para textiles, y en donde algunas de sus funciones fue desarrollar y coordinar la política comercial internacional de Estados Unidos, supervisar las negociaciones comerciales con países extranjeros. eh, Esas funciones abarcaban una serie de cuestiones relacionadas con la negociación, la implementación, la supervisión y el cumplimiento de las disposiciones de los distintos acuerdos comerciales, específicamente para vestuario y textiles. También fue parte del equipo de la oficina de la Comisión de Comercio Internacional, o ITC por sus siglas en inglés, en donde se desempeñó como uno de los expertos principales de la organización en materia de comercio internacional de textiles y prendas de vestir, brindando asesoramiento profesional a funcionarios de alto nivel, tanto de la Comisión, de la Administración y de personal del Congreso. Fue especialista nacional de importación y división especialista de aduana y protección fronteriza, o CBP por sus siglas en inglés, pero también cuenta con una amplia experiencia en el sector privado. Fue vicepresidenta de International Development System, o IDS, y de otras firmas como The Columbus Group, ABTS Internacional, entre otros. Actualmente Natalie es la directora general de Textile Trade Solution. Esta es una firma especializada en brindar asesoramiento técnico, apoyo a clientes del sector específicamente de vestuario y textiles, en temas como clasificación arancelaria, interpretación de reglas de origen y de acuerdos comerciales, entendimiento de los programas preferenciales, análisis de datos de importación y exportación, análisis y desarrollo de políticas. Así que, como pueden darse cuenta, creo que hoy estamos en muy buenas manos. Sin duda, Natalie es una de las personas que tienen mucho más experiencia en la parte de política comercial de Estados Unidos. Así que, Natalie, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Te cedo la palabra. Thank you very much, Karen. Muchísimas gracias, Karen. Buenos Good morning, everyone. I will now continue in Spanish. For those that need interpretation, please do the channel as they suggested so that you can follow along. I want to thank Vestex for inviting me to provide you with this webinar this morning. It's been a very crazy week.
And with President Trump, it's always interesting to try to stay ahead of the news cycle. But rather than dealing in rumors and speculation, now we have actual actions which have been implemented and there are details Ya available. tenemos So that's what we're acciones going to y focus datos on today. disponibles, así que nos vamos a enfocar en ello para determinar cómo podemos ayudar a sus negocios y qué necesitan ustedes saber ahora que todas estas nuevas reglas arancelarias están establecidas. ¿Qué pueden ustedes hacer? Voy a compartir mi presentación. Hopefully everyone can see that now and we'll get Creo que started. todos pueden ver ya la presentación. Can see it okay? Okay, ¿La great. pueden ver Thank you. bien? Sí, ¿verdad? So, Muy Sí, bien. perfecto. Entonces, como les dijo Karen, vamos a navegar en el nuevo paisaje arancelario en los Estados Unidos. El presidente Trump decidió que quiere reescribir el nuevo orden económico de los Estados Unidos del mundo y en eso es en lo que queremos enfocarnos esta mañana. Vamos a hablar en primer lugar de los detalles y la aplicación de los aranceles, lo que significa específicamente para Guatemala. ¿Qué necesitan ustedes hacer con sus productos que van a los Estados Unidos? ¿Cómo formalizar la documentación? ¿Qué podemos decir de la China, de otros proveedores? Vamos a echarle un vistazo a otros proveedores de los Estados Unidos con los que quizás ustedes compitan. Tengo un ejemplo para mostrarles en esta presentación de productos de vestuario y también quiero añadir algunas palabras de precaución, algo de asesoría. El miércoles pasado, el presidente Trump anunció que impondría un arancel mínimo de base del 10% a todos los bienes importados de todos los países extranjeros, así como aranceles recíprocos a las naciones que imponen aranceles a las exportaciones de los Estados Unidos. Pues no son realmente recíprocos y por eso es que yo lo he puesto entre comillas. No importa, lo que ha hecho es que quisieron tomar acción, produjeron algunos números y bueno, aquí de lo que se trata es no de determinar si los números están equivocados, porque eso no importa, los números son los números. El presidente ha dicho, esta es nuestra declaración de independencia económica y dijo en la Casa Blanca, este es el día de la liberación. ¿Por qué está haciendo? Bueno, realmente no nos debe sorprender porque él habló de este tema durante su campaña. De hecho, lleva años hablando de este tema. Así que no es un tema nuevo. Hace 20 o 30 años, cuando el presidente Trump hablaba en público ya, él no pensaba que los otros países comerciaban con los Estados Unidos de manera equitativa e injusta y pensaba que eran injustos con los Estados Unidos. Entonces hoy día tiene back to the United States. He's also stated that he has a tax cut coming for US citizens. And for that reason, the tariffs are going to replace some of that revenue that would have been coming from the taxes. Van a suplir lo que podría recaudarse a través de otros impuestos. Bueno, pero no podemos decir que se van a revertir estos aranceles en cualquier momento pronto porque él quiere traer la producción de vuelta a los Estados Unidos. Y en segundo lugar, todos sabemos que al presidente Trump le encanta hacer negociaciones y yo creo que aquí es donde todos están abrigando la esperanza porque él quería llevar a todos los países a la mesa de negociaciones y lo logró lo está logrando de esta manera. Con el anuncio de los aranceles, él dijo que se reserva el derecho
de subirlos o bajarlos, dependiendo de lo que ocurra de aquí al futuro. Así que eso no nos ayuda porque no nos da mayor certidumbre, excepto que podemos pensar en lo que él ha dicho y lo que realmente se publica. Podemos analizar eso con base en lo que se publica en los Estados Unidos. Y vemos que la China en unos cuantos días va a verse sujeto a aranceles del 34% adicionales. Entonces la China ha dicho, bueno, pues entonces nosotros le vamos a subir 50% los aranceles. Bueno, eso marcha muy bien. Hay algunas excepciones que voy a presentarles en algún momento en mi presentación, pero por este momento deben saber que el 10% sea aplicado a casi todos los proveedores para mostrarles el cronograma de la última semana. El 2 de abril fue cuando el presidente Trump anunció tariffs on nearly all U.S. imports from nearly all U.S. suppliers. That 10% was implemented by U.S. Customs and Border Protection at midnight on Friday, or 12:01 April 5th, so Saturday morning. On Wednesday, tomorrow, or midnight tonight, if you want to follow the same logic, so 12:01 tonight, US Eastern Coast time, those 10% tariffs are going to be replaced by higher se va a ver reciprocal tariffs reemplazado por aranceles recíprocos más altos incluso para muchos proveedores, incluido a la China y Vietnam. Y Guatemala no está en esa lista. Costa Rica, la Dominicana, El Salvador, Honduras no están en esa lista. Entonces, lo que necesitamos saber es que para esta región el arancel será del 10%. Pero hay más detalles acerca de lo que pasa con los artículos que ya están en tránsito antes del 5 de abril. La acción se dio muy abruptamente y por esa razón sí se van a poder ingresar algunos productos sin la aplicación de los aranceles más altos, pero tienen que estar ya cargados en la embarcación que iba a los Estados Unidos antes del viernes y tienen que haber entrado antes del sábado. Después de eso, y cuándo se van a eliminar o cambiar los aranceles, esa es una pregunta abierta. Yo no quiero hacer proyecciones hacia el futuro más allá de lo que ya está establecido al día de hoy y seguiremos trabajando en este tema. Pero sí va a cambiar muchísimo el paisaje competitivo. Bueno, a partir de la orden ejecutiva del presidente y la aplicación para los importadores, representa tres aspectos de la información publicada en los Estados Unidos. Lo primero es la orden ejecutiva, que es lo que el presidente publicó la semana pasada, donde anunció el arancel del 10% y luego los cambios que se van a dar con respecto a ese 10% en forma recíproca. Con esa publicación, el presidente está pidiendo a otras agencias gubernamentales que pongan en aplicación su política y esto implica el programa de aranceles armonizados de los Estados Unidos y a partir del domingo ya se inventó, ya se actualizó el arancel armonizado. En el capítulo 99 tenemos la disposición 9903 que establece los aranceles adicionales para todos los proveedores y bienes importados a los Estados Unidos. Estos nuevos aranceles van a ser aplicables también para bienes que califican para tratados de libre comercio. El presidente lo dijo, pero queda muy claro ahora que no hay excepción para los bienes que recaen dentro de un tratado de libre comercio o en el
arancel armonizado en los Estados Unidos, lo que sea que sean los aranceles, van a ser adicionales a los derechos ya establecidos o la tasa preferencial del CAFTA o de cualquier otro tratado de libre comercio. Y la última parte del detalle de la ejecución proviene de la protección aduanera y de aduanas que determina cómo va a funcionar el servicio de mensajes de los sistemas de carga CSMC que se aplicó el 5 de abril y ahí le da instrucciones de cómo manejar su papelería correctamente, indicando que tiene que pagar ese 10% extra. Hay detalles adicionales sobre los bienes que van en tránsito y ya tiene hasta el 22 de mayo para liberar esos bienes, siempre y cuando hayan estado ya a bordo de la embarcación antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles. En el caso de Guatemala, solo quiero que nos recordemos de que Guatemala no está en la lista ampliada de aranceles adicionales, así que no más del 10%. El presidente ha dicho que los aranceles para todos los países y proveedores empieza al 10%. La buena noticia es que, con excepción de Nicaragua, todos los demás países de la región están en ese paquete del 10% y la información dice que esto es adicional a otros derechos o exacciones o cargos aplicables a estos artículos importados a los Estados Unidos. Incluye también otras cuotas o impuestos. Aquí está el caso del arancel armonizado, la revisión, la modificación 7. Y pueden ver aquí la disposición que incluye el 10%, es la partida 99030125. Esta es la partida arancelaria. Y ven aquí cómo se va a aplicar para los productos. Esta es la columna de productos generales o la tasa de nación más favorecida y ya el porcentaje para productos de algodón o el porcentaje para productos sintéticos, y estos derechos serán además del 10%. Luego aquí tenemos el indicador en la columna de especiales. Tenemos los otros programas y ven que los derechos tendrán sumado un 10%. O sea que si usted entraba libre de derechos, ahora tiene que pagar el 10%. Y en la columna 2, que es donde no se aplica la disposición sobre nación más favorecida, estos países ya tienen unos derechos más elevados aplicados desde un inicio. Esta es una de las donde se da algunas de las excepciones de las que estamos hablando, y es que la tasa de aranceles en la columna 2 estarán incluidos Rusia, Bielorrusia y otros países similares a partir de la acción arancelaria, a menos que tuvieran ya algunos otros disposiciones aplicadas. En otras palabras, no habrá ninguna excusa para la aplicación de estos aranceles. De la forma en que se va a aplicar aduanas estas normas es que los países tienen que utilizar cualquiera de estas partidas arancelarias. Está la del 10%. Mañana, cuando tengamos los derechos más altos, vamos a ver un número distinto para la partida arancelaria 9903 para todos los demás países. Pero por ahora, el
10% cobra vigencia el 5 de abril, es decir, ya cobró vigencia y todos los bienes, excepto las excepciones, están sujetos a este arancel adicional del 10%, que, repito, es adicional a cualquier otro arancel o derecho aplicable a los bienes, ya sea a partir de cero u otras. Ha habido algo de confusión acerca de si es solamente el 10%. No es. Tenía ya los aranceles que tenía y a esto se le tiene que sumar 10% y esos aranceles serán aún más altos el día de mañana. También, de acuerdo con las instrucciones de aduanas, sabemos cómo se tiene que presentar la documentación si está utilizando una de las herramientas preferenciales del CAFTA, que ya utilizan los números, las disposiciones del capítulo 98. Esto lo tiene que documentar en su papelería para decir que se acoge al CAFTA, incluso, por ejemplo, en los productos de los que hay poca disponibilidad, por ejemplo, que le dicen en los mensajes para el sistema de carga qué es lo que usted tiene que indicar en su documentación adicional que va a tener que presentar. Y la secuencia correcta para los números sería primero poner el número del capítulo 98, que es lo que corresponde al CAFTA DR, lo que dice que sus productos pueden acogerse al trato libre de aranceles de conformidad con el CAFTA. Va a utilizar el número del capítulo 98 para los artículos de los que hay escasez y luego para los productos para los que se da acumulación, los productos de vestuario que corresponderán ya sea a la partida arancelaria 98220513 o 19, y luego los programas especiales relacionados con CAFTA, que serán la 110.10, no, 98.22.5.10, y luego tiene que rellenar el espacio sobre el 10% adicional y luego tendrá que colocar una P si es que usted se puede acoger a un programa especial. Esta P va antes de la numeración. Esto es lo que se espera en la papelería a ser presentada para los nuevos aranceles. Bueno, con respecto a los bienes que van en tránsito, nuevamente se tienen que haber cargado en el puerto de carga y estar en tránsito antes de ingresar a los Estados Unidos para medianoche del 5 de abril. Y el lugar de registrar el número 99030128. Ahora van a utilizar el 99030128, que es el indicador que dice que sus productos sí fueron abordados a la embarcación antes de la ejecución del nuevo arancel. Entonces, el nuevo número termina con 28, el anterior terminaba con 25. No puede simplemente dejarlo en blanco. Tiene que rellenar este espacio porque ahora los productos se verán sujetos a mayor inspección. En el caso de los productos de Rusia, Bielorrusia o Cuba, ellos tienen que utilizar otros números que son diferentes al 99030125. En los productos en tránsito, la fecha para haber declarado esos bienes tiene que ser las 12:01. Y las instrucciones especiales con respecto a productos que tengan por lo menos el 20% de contenido de los Estados Unidos. Nuevamente, el presidente Trump, el incentivo del presidente Trump es traer la producción de vuelta a los Estados Unidos, pero no quiere castigar
a los productos que tengan materiales de los Estados Unidos, así que va a permitir reducir el arancel si su producto de vestuario tiene por lo menos 20% de contenido de los Estados Unidos, y entonces el 10% del arancel se aplicará solamente al contenido que no sea de los Estados Unidos, y para esto va a utilizar 99030134 en lugar del 25, del 99030125. Y aduanas nos va a dar instrucciones técnicas más detalladas para la introducción a los Estados Unidos de esta producción, pero por ahora esto se refiere al contenido de los Estados Unidos, el 20%, donde tendrá el tipo de clasificación que corresponde a su país, 99030134, que es la que dice que el artículo contiene 20% de materiales de los Estados Unidos, así que el valor total menos el contenido de los Estados Unidos. Eso quiere decir que solamente el contenido que no es de los Estados Unidos tendrá la aplicación de ese arancel, y también tiene que colocar la cantidad. En la segunda fila tendrá que colocar el contenido que no es de los Estados Unidos utilizando el capítulo 197, el país de origen, y para el contenido que no es de los Estados Unidos tiene que utilizar la partida arancelaria 99030125, al que se le aplicará el 10%, y solo va a colocar ese 10% sobre el resto del valor del producto. El valor del es de los Estados Unidos. El único truco aquí es que cuando llegue a la parte donde se registra la cantidad, tendrá cero para esta cantidad, porque el resto de la cantidad lo habrá puesto antes. Muy bien, yo sé que esto es uno de los temas más confusos de la acción arancelaria, pero de hecho es algo que Guatemala puede aprovechar, porque puede aprovechar el CAFTA y las consideraciones para nación más favorecida como recordatorio. Este beneficio exige que ustedes utilicen telas de que no son de los Estados Unidos, pero ensamblar la prenda con hilo de los Estados Unidos, y pagará derechos solo por el contenido que no es de los Estados Unidos. Ah, y aquí la cuestión es que si tiene un producto que califica para poder acogerse al CAFTA, podrían empezar a registrarlo, porque aunque con CAFTA entraba libre de impuestos, ahora van a estar esos productos sujetos al 10%. Y para minimizar su exposición a los aranceles, si ustedes separan los materiales de los Estados Unidos, la tela, el hilo, etcétera, pueden extraer solo la parte que no viene de los Estados Unidos para aplicar aquí el 10%. Sí, espero que esto quede claro. Si no, podemos repetirlo, pero de momento voy a proseguir. Aquí podemos ver el comercio de Guatemala a 2024, donde puede ver que cerca del 90% de las exportaciones de textiles y vestuario a los Estados Unidos calificaban para acogerse al CAFTA. Ahora, aquellas cosas que podían acogerse al CAFTA, ya fuera por acumulación o escasez o trato preferencial u otros programas similares, ahora tendrán que añadir el 10%. Pueden ver aquí que 10 a 12% de las exportaciones guatemaltecas sujetas a los derechos en la columna 1 ahora estarán sujetos a esas condiciones más el 10%. Ahora pasemos a otro tema por un momento. Yo sé que esta es demasiada información, pero
eso el que les dije es lo que es aplicable a Guatemala. Ahora les quiero dar algo de comparación con lo que pasa con otros países y particularmente lo que pasa con la China. En el caso de la China, en primer lugar, la China es el principal objetivo para el presidente Trump para este tipo de acciones arancelarias y otras el sábado. Y a partir de este momento, China también está sujeta a al 10% adicional según la partida arancelaria 99030125, pero a partir de esta noche, la China está en la lista de países que estarán sujetos al 34%, pero adicional, pero no está sujeto a la China solo a eso. Les recuerdo que antes de este año, el 1 de febrero y luego otra vez el 1 de marzo, el presidente Trump hizo anuncios acerca de atacar el ingreso de fentanilo y la China se vio sujeta primero al 10% el 1 de febrero, el 1 de marzo. Esa arancel se incrementó al 20% a todas las importaciones de la China. Eso todavía está vigente. Actualmente tienen el 10% más este 20%, mañana van a tener el 34% más otro 20%. Y eso es además de las aranceles establecidos el primer periodo presidencial del presidente Trump para los productos de la China. Y aquí los aranceles iban de 7.5% al 25% para productos que no eran de vestuario. Así que ahora tendrán un 25% adicional, más el 10%, más el 20%, y luego está este 25% adicional que no se ha puesto en práctica todavía, pero el presidente Trump ha anunciado que cualquiera que le compre petróleo a Venezuela va a estar sujeto a un 25% adicional. No se ha puesto en práctica todavía, pero la China es el principal usuario de petróleo de Venezuela, así que a la China lo está atacando muchísimo. No se puede estar en peor situación. Adicionalmente, en una orden ejecutiva separada, el del 2 de abril, el presidente Trump hizo otra enmienda a los derechos para los productos sintéticos de opioides importados a los Estados Unidos y con lo cual la China ya no puede utilizar el trato de minimis con envíos directos para consumidores valorados por debajo de $800 al día. Y ya los vendedores al detalle habían estado aprovechando esta disposición para tomar productos de mucho valor. No tenían que pagar derechos, no tenían que pagar aranceles, pero ahora los envíos de la China ya no pueden estar sujetos a este trato de minimis. A partir del 2 de mayo, todos los envíos de la China están sujetos a derechos, ya sea ad valorem del 30%, que es muy alto, o, en mi opinión, esta es la forma en que lo manejará aduanas y protección fronteriza, una tasa fija de $25 por paquete entre el 2 de mayo y el 1 de junio, y esto a partir del 1 de junio va a subir a $50 por cada paquete que sean de valor más bajo que de $800 por día. Y ya eso quiere decir que cualquier paquete que entre va a estar sujeto a este derecho. Ningún otro país ha sido excluido de la disposición de minimis, excepto la China. Y eso es algo que podría merecer preguntas. Thank you, Si las Natalie. tiene. I know you already have more information, but Gracias a Natalie. Yo sé que tú tienes ya más give me información. one second. But before to advance and share the data information and the examples, we already have some
questions regarding the value-added program. I think we can go through them. Sure, that would be a good idea while the questions are fresh. Let me go back to that slide. Okay. The first one is, this mean that duty is paid only on the 80% of the cost? Or it is more than 20%, this product do not pay the 10%? No, the answer is you're still going to pay the duty, but only on the non-US content. You have to have a minimum threshold of 20% US value, but you might have 50% or 70%. So it's not that 80% is subject to the duty. Whatever is the non-US portion is what you would pay the duty on. Either CAFTA will pay the 10% on the non-US portion. For a non-CAFTA product, you'll pay the regular duty and the 10% on top of the non-US portion. But it could be more than 20%. It must be at least 20%. The other question regarding that is, another question is, if it's 20% of value or weight? Value. If cotton yarn is 40% of the garment cost, as example, import duty of 10% will only be applied to the 60% of the apparel value? Yes, that's correct. And again, you need to split it into those two lines. So you're going to have the value of the two lines together would equal your invoice value. So you're going to have to, it involves more record keeping for you. And I leave it to those involved in the business to see whether this would be a useful thing for them to do, or if it's not worth the trouble of keeping all of these additional records. Okay. Does yarn counts has US portion? Has there interpretation? This only applies to fabric. The way the words are written, it's US content. So if you have your supply chain tracked properly and your documents are in good order and you can show the value of the US yarn in the fabric, in the apparel, I think that you're on solid footing, but you should definitely consult with your broker and your attorney if you would feel more comfortable, to make sure that you understand it the same way. Okay. The next question is regarding, because we have a regional supply chain, then is regarding the use of other country raw materials. What duties does product pay if the fabric is made in Nicaragua and sewn in Guatemala? It pays 10% or the duty of Nicaragua? No, that's a very good question. It is only for this 20% US content provision that we're going to go back in the supply chain and look for the country of origin for the materials. So for other things where you've used fabric from Honduras or fabric from Nicaragua, your apparel is made in Guatemala and it either qualifies for CAFTA and it pays 10%, or it doesn't qualify for CAFTA and it pays the regular duty plus 10%. Okay, great. Another one. Under the current CAFTA visible lining rule, the lining can be produced with non-US yarn and still be eligible. Does that charge under this rule, meaning does the lining now have to use US yarn to remain eligible? Good question. I think so. The lining in this case is made in the US, but with non-US yarn. So I'm going to have to get back to Karen in writing. If I can get that question emailed to me, I'll provide a more detailed answer and she can forward it back to the person who asked it. Just I want to make sure that I get all the pieces correct in that situation. Okay, great. I think we have another one. Is it 20% of the value of the price or the cost of the garment? It's your invoice value, whatever your FOB value, whatever you would usually pay duty on. So there's not a new level of price being introduced. It's your invoice value. It's just being split into two pieces. Okay, that's all for the moment. Okay.
No, I'm glad that we took those questions. I know that this provision has been adding a lot of confusion. And in the case of Guatemala, again, you've been trained to use a similar provision, so maybe there's some more advantage here for you that you're more likely to take care of. But let's go back to how bad things are for China. So sorry, Natalie, we have one more. Is there a duty difference if we don't spinning in the US versus do spinning in Central America based on 100 US yards? So again, if it's US content and you can track it and show the value of it as a percentage of your garment, then you would be potentially able to use this provision and reduce your duty exposure. Okay, and I have the last one in Spanish, then I'm going to switch. Okay, I'll give you a moment. Okay. I'm going to read. Then you are going to read Go it ahead. a moment too. Okay. Adelante. Gracias. Adelante. Si la Go hilaza ahead. es, If si la hilaza yarn, es de El if the Salvador yarn comes from El Salvador y la and the fibra es de fiber Estados comes Unidos, from the United States, siempre debe pagarse el do we still 10% de have to arancel pay the 10% tariff si se if the confecciona en garment is Guatemala. made in Guatemala? What you've just described is yarn made in a CAFTA nation with US fiber and then cut and sew in another CAFTA country. That just sounds like a regular CAFTA qualifying garment to me. That yes, you would have to pay the 10%. You have to pay the 10%. El Salvador has to pay the 10%. Costa Rica has to pay. Everyone has to pay at least 10% unless they're in a worse situation. So nobody is worse than 10%. There are some exceptions, and I'll tell you about those in a moment, but it's nothing that gives you any hope for thinking that somebody else has it better. No one has it better. Okay, right, Natalie, you can go forward. Okay. Carrying on, let's go back to how bad things are for China. It's bad. Whatever you've got, they've got it much worse. And if they keep talking, they're likely to get that 34%, something even worse. Talked about de minimis. So again, only China is excluded from being able to use de minimis. Other suppliers, and here I'm going to go through these a little slowly so that the chart can stay on the screen for a few moments. On the following tables, I have the duty rates that'll apply to the other suppliers tomorrow. So again, on April 5th, on Saturday, the past Saturday, everyone got the 10%. Now tonight, that's going to be replaced by these higher duties for other suppliers, many of them being your top competitors. So they are going to have to pay more than 10% on top of the regular duties because most of them were not FTA partners. So they paid regular duties already. One of the notable exceptions is that goods from Mexico and Canada that qualify for preferential treatment under the US-Mexico-Canada FTA, under USMCA, those do not pay any additional duty. So that is the only situation where any supplier has maintained their duty-free status. For non-USMCA goods right now, they are subject to 25% additional tariff. This again was part of the president's earlier efforts in February and March to talk about the fentanyl and the US border. If the 25% fentanyl tariff is removed, the executive order from last week says that those non-USMCA goods will then be subject to 12%. So they're not going to escape. But at this time, USMCA is the only FTA to be exempt from the reciprocal tariffs. I know there's some chatter about people pressuring the administration to do the same for CAFTA. We'll let that play out. Remember, until it gets published and implemented, you have to work with what we've got. So right now, even the CAFTA qualifying goods are subject to the additional 10%. All right, here's where I'm going to
I want to leave them up so that you can see what's going on. In the order of the higher rates, so you can see the duty rate goes from 11 all the way up to 50%. These suppliers are going to have that 10% replaced by this rate. And when they do that, for example, let me pick on Israel, even though Israel is a free trade agreement partner. So Israel's tariffs are either going to be 17% if the good qualifies for the FTA, or it's going to be the regular duty plus 17% if it did not qualify for the FTA. And the way that Israel will indicate that is using 9903.01.48. If you remember at the beginning, I said every single entry is going to have one of these 9903.01 numbers. So it's either going to be the one for 10%, it's going to be the one for an exemption for Russia or Cuba, or it's going to be one of these higher rates depending on what country the goods are coming from. With the little stars, I've shown you here that even some of the FTA partners are on this list to have higher duty rates. Esta lista con aranceles más elevados. Another interesting thing you'll see Otro here is there aspecto are a lot of interesante que ven African aquí es countries. que hay muchos So some of países the developed africanos. countries have also Algunos been de estos países subjected to not ya only the están 10%, sujetos no solo al 10%, sino que a un arancel más elevado. Y si seguimos viendo y queremos ver algún competidor que ustedes sepan que son competencia para sus productos, aquí lo pueden ver. A partir de mañana, algunos estarán sujetos al 26%, la India, Kazajstán 27%, aquí tenemos 34% para la China, Hong Kong y Macao. Bangladesh, 37%. Esto quiere decir que Bangladesh va a pagar los derechos que corrientemente pagaba, más 37% sobre cualquier producto. Así que su tasa impositiva de aranceles será casi del 70%. Aquí hay más países, Mauricio, por ejemplo, 40%, y tienen una serie de proveedores que tienen aranceles elevadísimos, 40% para Mauricio, 47% para Madagascar, 50% para Lesoto, y quería mostrarles que el 50% de Lesoto no es el más alto porque necesitamos tomar en cuenta el 34% de la China más el otro 20% al que estarán ahora sujetos para un 54%. Y toda esta información va a estar en las diapositivas y también habrá información adicional de seguimiento que le proporcionaremos a Vestex para que la puedan ustedes consultar. Nuevamente, estos son los otros proveedores y su competencia en el mercado. Después de pasar por esta lista de países que están sujetos a más del 10%, también quiero recordarles quién más de los socios en tratados de libre comercio están sujetos solo al 10%. Estos son Australia, Bahrein, Chile, Colombia, Costa Rica, los otros socios del CAFTA, excepto Nicaragua, se lo pueden ver aquí. Nicaragua, ¿no? Mañana tendrá 10%. No sé qué está pasando aquí. Se está cambiando la pantalla. Mañana Nicaragua estará sujeta al 18%. Es el único país del CAFTA que ha recibido un arancel que no es un arancel adicional que del 10%. Sigamos, aquí tenemos Panamá, Perú, Singapur y Omán. En el sector del vestuario debemos decir que algunos de los socios de los programas preferenciales estarán sujetos solo al 10% de arancel adicional, y ahí está Colombia, Egipto, Perú, que probablemente son muy buenos proveedores a los Estados Unidos. Los demás no tienen la cantidad de relación desde antes. Y también están los
países que tienen que reunir las reglas de origen y están los otros países del AGOA, los países CBTPA, incluido Haití. Y aquí recuerdo que los países de AOGA y el programa de preferencial para Haití va a vencer el 30 de septiembre de este año, es decir, dentro de 6 meses. Y sabemos que sus negocios se van a ver afectados. Yo no creo que esto será competencia de la que tengan que preocuparse, excepto que todavía entran libres de derechos más el 10%. Los otros países de AGOA, creo que Kenia será el que más se verá sujeto a aranceles adicionales. Antes de que sigamos con esto y les deje algunos datos adicionales. Bueno, yo estaba viendo estos datos comparativos y trataba de ponerme en sus zapatos y quería reunir datos exactos. Escogí los suéteres de algodón exportados en 2024. Son suéteres de algodón de hombres y niños. Y aquí pueden ver los principales 10 proveedores y vemos que casi todos estos productos pueden acogerse al CAFTA. Tenemos Honduras, Vietnam, Nicaragua, Bangladesh, Guatemala, etcétera. Estos son los principales proveedores. Vemos que Guatemala es muy competitivo, lo cual es muy bueno para su producción. Y también quería mostrar el impacto de los aranceles ya con los incrementos. Estas son importaciones reales que les muestro aquí. Aquí les estoy mostrando el valor FOB por unidad y el valor de aduanas que aparecerá en el documento dividido por la medida que es docena para Honduras, $35 por 32 con 32 centavos por docena, para Guatemala $44 con 44 centavos por docena. Y hice la comparación de los productos CAFTA comparados con los que no son CAFTA y ya vemos una diferencia aquí. Aquí tenemos los productos que se acogen a la nación a la provisión de nación más favorecidas y es una material sintético. Vemos un arancel del 32% y aquí tenemos el arancel recíproco, así que no solamente el 10% del arancel a ser impuesto a partir de mañana para los principales productores. Tenemos Nicaragua con 18%, Bangladesh con 37%, China con 54%, Pakistán con 29%, y lo sumé todo para obtener el arancel total a aplicarse a cada uno de los envíos de los proveedores. Y pueden ver aquí el derecho total aplicado a Honduras y a Guatemala sería 26.5%. Nada es más bajo que esto, excepto a los productos que califican para acogerse al CAFTA, que será 10%. En el caso de la China, estarán pagando 70.5% de derechos para esta prenda de vestir. Camboya, 58.5% de aranceles por el arancel recíproco, que es del 42%. Así que aquí tienen ustedes un valor unitario de los derechos pagados y ven que la tasa total, además del valor unitario, tiene un impacto enorme al costo para el comprador de los Estados Unidos. En el caso de productos que pueden acogerse al CAFTA y en Honduras y Guatemala, la diferencia será como de $3 por docena. En el caso de la China y Camboya, el costo por docena será de $30 a $35, así que muy, muy alto. En todo caso, esto no es más que un ejemplo de los aranceles aplicables y vemos que se ve horrible y todos están todavía tratando de recuperarse del shock, pero yo quería darles este recordatorio de que no están ustedes en un vacío, están en un mercado junto con los otros proveedores. En la región del CAFTA todavía tiene ventaja
todavía representa ventaja competitiva para Guatemala. Unas cuantas palabras de advertencia y de precaución nuevamente. Y yo estoy aquí sentada cómodamente y ustedes están tratando de manejar su negocio, pero sí les digo que a comparación con otros proveedores de los Estados Unidos, con la excepción de Nicaragua, los socios del CAFTA mantienen una ventaja competitiva en términos de derechos, así que hagan todo lo que puedan para aprovechar las ventajas que ya tienen, utilicen, aprovechen las reglas de origen, aprovechenlas. Y cuando ustedes negocien con sus compradores, más compradores tal vez le pidan a los fabricantes que sean el importador registrado y pueden decir algunos, no lo quiero hacer, pero solo quiero advertirles que si ustedes son el importador registrado, solo recuerden que ustedes ahora el responsable del pago de tasas, derechos, sanciones, etcétera, todo le va a llegar a usted y no a su cliente, no a su comprador. Y dada la ventaja relativa que ustedes todavía tienen, creo que pueden esperar que en la aplicación de estos derechos que permanezcan iguales o se incrementen, ustedes deben analizar muy bien sus reglas de origen, deben prestar atención a los aspectos que puedan aprovechar y retener las ventajas que ya tienen como región. Esto me lleva al final de mi presentación. Quiero decirles gracias, merci, dankeschön y con mucho gusto me quedo en la línea con ustedes si quieren que revisemos otras cosas, si quieren que responda a otras preguntas. Sí, Natalie, muchas gracias. Pues sin duda, por lo menos para muchos, creo que la información está mucho más clara. Creo que para otros está mucho más confusa. Tenemos muchísimas preguntas. Voy a tratar de agruparlas por tema porque muchas de ellas van enfocadas en la misma línea. Yo lo que veo es, uno, pues preguntas sobre el tema de México, si México paga 0 o paga 10 o paga 25. Creo que en México, tú nos puedes aclarar, tenemos dos escenarios, lo que entra bajo el Tratado de Libre Comercio y lo que entra fuera del Tratado de Libre Comercio. Perfecto. En el caso de México, lo que es aplicable a México es si los productos que entran y que se pueden acoger al Tratado de Libre Comercio, ellos todavía tienen una tasa de 0, pero si yo fuera ellos, yo dudaría si eso va a continuar. Para productos que no se acogen al Tratado de Libre Comercio, pagan 25%. Ok, perfecto. Luego también tenemos algunas preguntas para aclarar la situación de Nicaragua. Tal vez la primera sería, si Nicaragua entra como parte de todos los demás países del CAFTA en donde se le aplica el 10%, o si ellos están en la lista adicional que pagarán el 18%. De acuerdo con los derechos pagados según el país de origen, esos derechos se siguen pagando. Si el país de origen es Nicaragua, ellos estarán sujetos al 18%. Y si incluye materiales de Nicaragua, pero el producto se confecciona en Guatemala, está sujeto al 10% que es aplicable a Guatemala. Solo puede tener un país de origen para los productos importados por los Estados Unidos. Gracias, Natalie. Y tal vez por eso hago alguna aclaración, porque veo que varias preguntas van en ese sentido. ¿De dónde vienen los insumos, pero manufacturamos o confeccionamos aquí? ¿De dónde es el origen? Recordemos que en el caso de las prendas de vestir, quien da el origen es el ensamble. Entonces, hay varias preguntas que dicen que qué pasa si utilizamos tela de China
que entonces cuánto es el arancel que pague. En este caso, va a ser un producto manufacturado, confeccionado en Guatemala, entonces entenderíamos que es un producto guatemalteco y va a pagar el 10%, aunque la tela sea china. Es así, ¿verdad? Hay varios pensamientos aquí. ¿Por qué mencionaste tela de la China? En primer lugar, en cuanto a tela, si la tela es de la China, ya no se va a poder acoger a CAFTA. Va a tener que pagar los derechos normales más el 10%. La razón por la que digo esto, porque se trata de tela de la China. Recuerden que el, eh, Ujú. las disposiciones laborales de los Estados Unidos no han desaparecido. Quieren tener mucho cuidado de tener telas chinas en los productos que ustedes confeccionan. Pero aparte de eso, el último momento en que va a rastrear el producto es para poder determinar si cumple con la regla de origen del CAFTA. De lo contrario, el origen de la tela va a pagar los derechos normales más el 10%. Ok. Había otra pregunta, tal vez un poco más filosófica, pero en relación a ese último comentario de Natalie que decía, bueno, si los productos CAFTA, si utilizan hilado o a partir de hilado de Centroamérica van a pagar el 10%, entonces, ¿qué beneficio tenemos realmente como CAFTA? Pues Natalia ahorita no lo aclaraba, pues en ese caso, si es hilado en adelante, califica como CAFTA, entonces lo que paga es 10%. Sin embargo, si utiliza hilado fuera del área centroamericana o de Estados Unidos, entonces aplica el arancel NMF más el 10%. Entonces, a final de cuentas, es ahí en donde sí seguimos teniendo un beneficio. No sé si quieres comentar algo más de eso, Nat, o estoy en lo correcto. Ok. Luego también hay otra pregunta que creo que es importante. Perdón. ¿Digo? Ok. No, sí, adelante, estoy de acuerdo contigo. Aún cuando tengan el 10%, por eso era que les quería mostrar los otros países, todavía Ujú, tienen ventaja con su 10%. El único que está mejor de momento es México. ujú. Ok. Luego hay una pregunta importante que creo que retomemos el tema del de minimis, porque mencionan que si bien está sancionando a las mercancías de baja cuantía que vienen de China y Hong Kong, ¿qué pasa con los productos que vienen de México y que pues sabíamos muy bien que estaban utilizando bodegas en la frontera del lado de México, pero que es producto originario de China? No sé si quedó algo de eso en la regulación o cómo lo entendería. En la orden ejecutiva emitida por el presidente Trump solo menciona a la China, pero sí creo que eso es un punto muy importante porque sabemos que sí tienen estas bodegas en México y Canadá donde ingresan los productos bajo la regla de minimis. En este momento, con los esfuerzos contra las drogas con México, México estuvo de acuerdo en no utilizar de minimis. Ujú, El presidente no tuvo que incluir a México entonces en esta orden ejecutiva porque México decidió controlarlo. Si eso va a cambiar en el futuro, no lo sé, pero definitivamente es una parte muy importante de este rompecabezas para que tengamos más seguridad de que los productos de la China no provengan a través de otras avenidas. ujú. Ok. Bueno, siempre siguiendo con el tema de México, pues por supuesto que hay muchas preguntas de qué ventajas tuvo México y también Canadá para que lo que ellos ingresan bajo el Tratado de Libre Comercio sí entre a cero. Y en esa misma línea, si tú consideras que esa excepción de México es temporal o puede cambiar. Bueno, aquí ya estamos especulando un poquito. Esto es diferente al resto del material de mi presentación, que es lo que ha sido publicado, pero en mi opinión personal,
Yo pienso que estos dos países son vecinos de los Estados Unidos y por consiguiente están en un sitio mucho más seguro que otros países, que los países del CAFTA, porque el presidente quiere asegurar la frontera, ya sea del ingreso de drogas, personas o productos que no deben estar. Así que hay una amplia gama de temas y productos, la energía, por ejemplo, la inmigración ilegal, etcétera, etcétera, a considerar. Esas conversaciones se van a dar y que se negocie puede ser cualquier cosa. Yo no estoy segura de que si yo fuera a México me sentiría totalmente tranquilo de conservar, de que voy a poder conservar mis ventajas con el Tratado de Libre Comercio. Otra cosa que se ha mencionado, aparte de los aranceles, son los automóviles, el acero, el aluminio, productos de otros países que estarán sujetos a otros tipos de aranceles. Me parece, bueno, que son aranceles que son peores. Pero en el caso de México se enfatiza muchísimo en el sector de los automóviles. Ok, bueno, vuelven a hacer una consulta en relación al uso de la tela bajo el mecanismo de escaso abastecimiento. Creo que ya no lo habías mencionado ahí, pero no sé si quieres reforzar ese tema y cómo aplica para el caso de Guatemala, utilizando no solo tejidos, sino que hilados o cualquier insumo que esté bajo el mecanismo de short supply. Ah, sí, gracias por esa pregunta. La condición sobre escasez no ha cambiado para ustedes. Ustedes están haciendo su prenda utilizando tela que está en la lista de materiales escasos y cuando lo manda a los Estados Unidos tiene que hacer esa declaración utilizando la 0501 9903 y 98220501 y tiene que utilizar las instrucciones sobre el indicador del programa especial. Lo único que tienen que recordar es que cambió el número 25 a 28 y que se estarán utilizando los capítulos 98 y 99 para esas prendas de vestir. Ok, muchas gracias. Aquí hay una pregunta, pues no es técnica, tal vez es un poco más de estrategia y política. Dice, si México obtuvo los beneficios en textiles, ¿hay alguna oportunidad que Guatemala negocie los mismos beneficios? Y tal vez ahí, pues no, soy yo tal vez la que responde, no sé si hay alguien de nuestros directores que quisiera agregar algo, pero sí, sin duda, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el día de ayer la conferencia de prensa del presidente y de las autoridades, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Economía. Ya se está trabajando en una estrategia, el gobierno ya está buscando los acercamientos con el gobierno de Estados Unidos, pues de alguna manera para poder negociar y quitar algunas barreras no arancelarias que Estados Unidos ha identificado, sobre todo de las empresas norteamericanas que operan en Guatemala y que eso pues sea el punto de partida para que Guatemala también pudiera reducir ese 10% de arancel. Ahora aquí hay un tema muy importante. Si bien se están buscando acercamientos a nivel bilateral cada uno de los países, pues como sector también lo que estamos pidiéndole al gobierno es que se maneje de una forma regional. Insistimos en que nosotros como sector hemos logrado desarrollar y conformar una cadena de abastecimiento regional y de alguna manera nos quitaría competitividad si El Salvador sí logra un beneficio y Guatemala no, no solo en cuanto a traslado de órdenes de producción a esos países, posiblemente traslado de inversiones también, sino que otra vez como cadena de suministro sí sería un desbalance bastante importante para nosotros. Así que sí, ya se están haciendo los esfuerzos para de alguna manera corregir esto y seguir teniendo el beneficio, sobre todo para los productos que cumplen como CAF. Pues yo creo que hemos cubierto, si no todas, la mayor parte de preguntas.
Solo quería agregar algo a lo que acaba de decir Karen. No son preguntas o comentarios sobre negociación para ustedes, porque eso depende de cada país, cómo lo formulen, qué estrategia usen, pero queda claro que estos aranceles, no se trata de los aranceles, se trata de relaciones bilaterales. El Salvador está apoyando a los Estados Unidos recibiendo algunos de los migrantes. Claramente hay otros problemas en nuestra relación. Necesitamos tener un sector muy fuerte en la región para poder apoyarnos mutuamente, pero todo esto entrará en cualquier conversación que se tenga con el presidente Trump. No se trata de decir que, estos aranceles están mal, que los números están mal. El tema va mucho más allá de aranceles. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a Natalie por compartir toda esta información y aclararnos un poquito más el panorama. Gracias a las personas que se conectaron. Como decía Natalie, ella nos está preparando un documento que sea un poco más extenso de la presentación, así que al tenerlo lo estaremos circulando con las empresas del sector. Sabemos que todavía van a haber muchas preguntas, como Natalie nos decía al inicio. em, Sin duda se van a reforzar muchísimo más los temas de documentación, trazabilidad, eh, el poder demostrar si es que van a utilizar o descontar insumos norteamericanos, pues obviamente complica un poco más el manejo de la papelería, pero bueno, estaremos atentos a toda la información que podamos compartirles y como siempre que Vestex pueda ser un apoyo para las empresas del sector en la búsqueda de la competitividad y de seguir ganando mercados. Así que yo me quedaré ahí. Muchísimas gracias, Natalie. Seguramente estaremos en comunicación contigo.